Bueno, buenas tardes, buen día a todos, a todas y a todes. Estamos comenzando la cursada del taller número 6 de investigación. Eh, Les damos la bienvenida y esperamos que sea una cursada en la cual, bueno, podamos hacer un proceso de enseñanza y aprendizaje conjunto. Eh, Mi nombre, vamos a presentarnos. En primer lugar les comento mi nombre y tendría que ser al revés porque esa sería la lógica, pero básicamente mi nombre es Martín Bajeneta. eh, Soy profesor de sociología y también soy investigador de temas de cooperativismo agrario y cooperativismo agropecuario. Me dedico también a temas relativos a la producción de la agricultura familiar. Y bueno, ese, un poquito por ahí van a ir mis aportes y los temas específicos sobre los cuales voy a poder traerles ejemplos. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, ustedes ya me conocen, yo soy Raquel Valeto, soy licenciada en Pedagogía Social y ya estuvimos trabajando en distintas materias durante su carrera y en esta oportunidad voy a estar junto al profesor Martín en el taller 6. Vamos a continuar trabajando un poco lo que vimos en el taller de investigación con la profesora Lirio. Nosotros estuvimos viendo diferentes temas y avanzando en lo que es el trabajo de investigación. Como ustedes saben, los prácticos y los parciales son obligatorios, deben aprobar con un 6. Vamos a encontrar en esta cursada las clases habilitadas con su manual, con la grabación, ya sea con el link o subida a la clase, y ustedes van a tener que ir semana a semana, durante 14 semanas, observando los videos y realizando las diferentes actividades. Van a encontrar el programa y el cronograma. Y en el cronograma tenemos específicamente ya determinados 2 prácticos con sus recuperatorios, 2 parciales con sus recuperatorios y también 4 encuentros sincrónicos que ya van a estar pautados con su fecha en el cronograma. Bueno, con respecto a lo que fue el taller 5, nosotros vimos la importancia, la finalidad de lo que es el diagnóstico social, definimos lo que es el diagnóstico social y vimos que este era un primer paso, la realización de un diagnóstico es un primer paso dentro de un proceso de planificación o programación. También lo que vimos es que para hacer un diagnóstico se hace un recorte de la realidad, se enfoca la mirada hacia determinados tipos de problemas que pueden tener las poblaciones, hacia distintos tipos de segmentos poblacionales y se enfatizan diferentes aspectos relacionados con un tema en cuestión y se dejan otros de lado. Entonces, vimos también la importancia de esta mirada sistémica de la realidad social para poder entender cómo es la complejidad social. Vimos diferentes bibliografías con respecto a lo que es el diagnóstico social. Estudiamos a Ibáñez Aguilar, también los textos de Anderek, y fuimos avanzando en lo que es la realización de su trabajo de investigación. Ustedes también ya tenían avanzado su trabajo, entonces fuimos revisando algunos, como por ejemplo el problema, la formulación del problema, lo que tiene que ver con los objetivos, los antecedentes, y aplicamos también diferentes técnicas como ser la observación, y vimos diferentes conceptos que van a estar en esta clase a modo de recordatorio, como ser cuándo es un plan, cuándo es un programa, cuándo es un proyecto, lo que es una planificación y programación, que a veces son términos que se utilizan indistintamente.
También vimos qué es lo que es una investigación social, y son temas que ustedes ya también lo estuvieron trabajando en los demás talleres. Bueno, en particular en el taller 6 de investigación, vamos a avanzar sobre algunas cuestiones sobre las cuales, como comentaba Raquel, han venido trabajando, pero con especificidad, ¿no? Vamos a dedicarnos a el tema relativo a diseño de investigación, ¿no? Vamos a trabajar acerca de los objetivos y preguntas de investigación y la hipótesis. Esos van a ser los temas sobre los cuales esperamos que en este taller podamos justamente aportar a la construcción de sus tesinas, ¿no? En ese objetivo con ese objetivo apuntan los talleres. En el encuentro de hoy vamos a tener como textos dos textos de los autores Ruth Sautou y Bavier, ¿no? Los dos textos tienen en común, y esto nos interesa resaltar, la problemática acerca de los conocimientos en ciencias sociales. ¿Qué es y qué no es conocimiento en ciencias sociales? Entonces, justamente sobre esa cuestión es que nos parece importante que ustedes puedan, en base a lo que vienen haciendo, lo que hicieron en el taller 5 junto a Raquel y la otra profesora, puedan pensar acerca de ese producto, de lo que hicieron en el taller 5, efectivamente cuáles son las características que están cumpliendo con respecto a pensar una investigación en ciencias sociales, construir un conocimiento en ciencias sociales. Entonces, ¿qué nos dicen estos autores y qué cuestiones resaltamos más allá de las que ustedes podrán revisar al momento de la lectura de los textos? Bueno, en el caso de Ruth Sautou, que es una autora argentina que pasó en su formación por la economía y después se dedicó se metió en el campo de las ciencias sociales, en sociología. Es una autora que es un clásico en términos de metodología, ¿no? Ha trabajado sobre diferentes temáticas de metodología y tiene mucha producción en torno a eso. Una de las cuestiones que nos parece interesante traer, y que esto está en común con respecto al otro autor que tenemos, que es Bavier, es preguntarse acerca de cuál es la característica que distingue al conocimiento en ciencias sociales. Entonces, básicamente, lo que Sautou plantea es que hay características particulares que hacen que un conocimiento sea un conocimiento en ciencias sociales. Entonces, ella hace una breve descripción y enumera algunas características que tiene que tener las investigaciones en ciencias sociales, y plantea la característica temporal, ¿no? Temporal e histórica. Quiere decir que toda investigación tiene una temporalidad en la cual es construida, es creada, y es histórica porque justamente está condicionada por los temas que están en debate, que están en la agenda en ese momento. Es acotada en términos de que se determina un determinado tema, ¿no? Entonces está acotada a esa temática, y esto se evidencia, se tiene que evidenciar en un proyecto de investigación, en una investigación, en términos de que el tema sea claro, ¿no? O sea, cuando en la redacción de mi tema no soy preciso, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo. Si yo planteo como tema identificar el objetivo, de identificar la importancia de los pensamientos de los jóvenes acerca de las enfermedades de transmisión sexual, es un tema, sí, pero le falta precisión. Nosotros tenemos que tratar de acotarlo para que sea un tema en ciencias sociales, ¿no? Y eso implica algunas cuestiones que Ruth Sautou nos aporta. La última característica de las investigaciones en ciencias sociales es lo acumulativo. Cuando hablamos de acumulativo, estamos diciendo nuestra investigación viene a aportar a un campo en el cual ya ha habido autores que construyeron y que pensaron y que crearon, que investigaron sobre ese mismo tema. Entonces, en ese punto es importante que nosotros ubiquemos justamente que venimos a aportar ese conocimiento, en todo caso, a discutir con autores que hayan escrito previamente,
y a tratar de aportar a un campo en el cual justamente una de las características del conocimiento científico es la posibilidad de que los conocimientos previos sean refutados o comprobados por nuevas investigaciones. Esa es una característica propia del conocimiento en ciencias en general. Entonces, toda investigación en ciencias sociales debe cumplir con tiene que cumplir con estas características. El otro punto que queríamos rescatar del texto de Sautou es justamente que ella pone en un lugar central a la teoría. ¿Por qué pone en un lugar central a la teoría? Y esto seguramente pueda motivar a que ustedes piensen en lo que vienen trabajando desde el taller 5. Bueno, porque justamente lo que dice la autora es que la teoría es la base sobre la cual se construye la investigación. Según cuál sea mi teoría, o sea, con qué cristales, con qué anteojos miro la realidad, según esa teoría va a determinar mis preguntas de investigación, va a determinar mis objetivos, va a determinar mi hipótesis y hasta va a determinar la metodología que yo utilizo, ¿no? Entonces, esa centralidad de la teoría hace que, por ejemplo, el ejemplo que les decía previamente, identificar la importancia de los pensamientos acerca de la transmisión de enfermedades sexuales entre los jóvenes de Sáenz Peña, por ejemplo, podríamos ponerle en determinado tiempo, a ese objetivo le faltaría claramente un contenido teórico específico, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de pensamientos? Es un término de índole muy poco preciso, ¿no? En términos de definición. Bueno, vamos a hablar de representaciones sociales, vamos a hablar de imaginarios. Eso es empezar a darle precisión a un objetivo. Entonces, sobre una de las cuestiones que nos parece importante que podamos retomar de Sautou es que ustedes reconozcan y puedan pensar en sus temas también cuál es la teoría que ustedes están utilizando y si no la están utilizando o no está clara, que lo empecemos a hacer, ¿no? Que empecemos a pensar sobre qué base teórica voy justamente a hacer mis preguntas, mis objetivos y voy a tener una hipótesis. Entonces, básicamente lo que dice Sautou, y acá voy a leer una pequeña cita que tenemos, dice, una investigación social es una combinación de construcciones teóricas y procedimientos lógicos y empíricos explícitos, ¿no? Entonces, la teoría está en el centro, ¿por qué? Porque a partir de mi teoría yo después voy a buscar comprobar de diferentes modos, y esto lo vienen viendo en los talleres anteriores, no solo en el taller que tuvieron con Raquel, sino en los anteriores, las formas de comprobar eso son con evidencias. Si mi investigación es de tipo cuantitativa, serán numéricas esas evidencias. Si mi investigación es de tipo cualitativa, serán de otro índole. Por ejemplo, serán representaciones sociales, percepciones, imaginarios, ¿no? Son diferentes índoles. Pero básicamente, entonces, la evidencia y los procedimientos, o sea, la metodología que utilizo, es justamente en base a determinada teoría, ¿no? Sautou nos dice, la teoría es el hilo conductor, es la estructura sobre la cual se monta una investigación en ciencias sociales, ¿no? Entonces, eso con respecto a Sautou. El otro texto que tenemos, estamos haciendo una presentación breve como para compartir estos contenidos. El otro texto que tenemos es el de Earl Bavier, que es un sociólogo norteamericano, que también es referenciado en términos de metodología en ciencias sociales, y justamente Bavier lo que hace es plantearnos también la necesidad de distinguir el conocimiento científico del conocimiento cotidiano, que claramente es un conocimiento y es una posibilidad de conocer, ¿no? Entonces, lo que plantea Bavier es justamente que hay una secuencia lógica entre la teoría, que la teoría se vincula justamente con otros dos aspectos, ¿no? La teoría tiene como otra pata la recopilación de datos, y de la recopilación de datos paso al análisis de datos. Voy a leerles textualmente lo que dice Bavier. Las teorías científicas se ocupan del aspecto lógico de la ciencia, la recopilación de datos del aspecto observacional
y el análisis de datos de buscar esquemas en lo observado. Entonces, sin teoría, que vendría a ser la parte lógica, es imposible ir a justamente a recolectar datos, porque no tengo claro qué es lo que quiero ver. Y el análisis lo hago también en base a la afirmación que yo hice teórica, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo no tenía claro qué entendía por representaciones sociales sobre las enfermedades de transmisión sexual entre los jóvenes, entonces no voy a saber qué quiero ir a observar y no voy a tener claro tampoco qué análisis hacer sobre lo que observe. Por lo tanto, mi búsqueda en el campo, mi salida a hacer, por ejemplo, la entrevista en profundidad, la encuesta, va a ser una búsqueda sin un norte claro, sin un objetivo claro, ¿no? Sin teoría no puedo hacer eso, ¿no? No hay, sin una afirmación teórica no voy a poder hacer eso. Entonces, ese es uno de los puntos centrales que nos presenta Babié. Después, lo que plantea Babié también con respecto a la teoría es que la teoría no es lo que yo quiero que la realidad sea, sino que la teoría es lo que la realidad es, la realidad social es. O sea, cuando construyo una teoría hago una afirmación sobre lo que la realidad social es. Por ejemplo, les doy un ejemplo siguiendo el caso que tomábamos. Según el capital cultural de los jóvenes, sus representaciones sociales sobre los cuidados, las enfermedades de transmisión sexual van a ser de tipo más o menos prejuiciosas, ¿no? Estamos como construyendo un ejemplo sobre una temática específica, ¿no? Y para eso entonces justamente tengo esa afirmación que tengo, que es lo que yo digo que la realidad es justamente la teoría, ¿no? Por detrás va a haber lecturas sobre capital cultural, por detrás va a haber lecturas sobre enfermedades de transmisión o las representaciones sobre las enfermedades de transmisión sexual y los jóvenes, ¿no? No es que esa es una creación antojadiza de mi persona como investigador, sino que es una lectura que hago de textos previamente para poder construir esa teoría. Entonces, lo que dice Herbavier es justamente que la investigación en ciencias sociales no se ocupa de casos individuales, sino de lo que se ocupa es de variables, ¿no? Lo que estamos buscando es captar qué pasa en esas variables. No nos interesa si hay un joven que tiene determinada representación social sobre las enfermedades de transmisión sexual. Lo que nos interesa en todo caso es qué pasa con los jóvenes como un colectivo, ¿no? ¿Qué pasa con los jóvenes en todo caso, como expresión de una realidad social? ¿No? Esas son preguntas que no se detienen en el individuo, para eso hay otros campos del conocimiento, ¿no? Están los campos más vinculados a lo psicológico, a lo psicosocial, ¿no? Hay otros campos. En el caso que esta también es una cuestión que seguramente pueda ser pensada por ustedes en cuanto a revisar lo que vienen haciendo en los talleres previos. ¿Sus temas son temas que están acotados a problemáticas sociales o están más vinculadas a cuestiones individuales? Si son de cuestiones individuales hay que repensarlo y hay que ver cómo hacemos justamente para que eso se convierta en un tema de investigación social. Por lo tanto, y a modo de cierre, los dos textos que estuvimos compartiendo hasta recién nos interpelan acerca de qué manera llevar adelante la construcción de un proyecto que están haciendo ustedes justamente sobre la investigación en ciencias sociales, ¿no? La teoría tiene que estar clara, tengo que hacer un proceso en esa construcción, tengo que tener en cuenta que cualquier tema no es un tema de investigación social, ¿no? Que para que sea un tema de investigación social tengo que tener temáticas justamente sociales interpeladas por una determinada forma de ver, tengo que haber construido ese problema, que son algunas de las cuestiones que vienen viendo en los talleres previos y que la idea de este taller es justamente como charlábamos en el comienzo, profundizar y aportar a la construcción de su investigación. Bueno. Bueno, ustedes van a encontrar en la clase el espacio entonces habilitado para subir esta actividad que va a consistir en el trabajo que ustedes ya realizaron
con el análisis teniendo en cuenta estos dos nuevos textos, y después vamos a seguir avanzando a medida que transcurran las clases. Vamos a seguir trabajando sobre el planteamiento del problema de investigación, sus partes, las preguntas de investigación. A medida que vayamos avanzando también vamos a ver lo que son las hipótesis, el marco teórico, los objetivos, los errores comunes en la formulación de investigaciones sociales, en particular sobre objetivos, preguntas e hipótesis. También vamos a seguir trabajando con Sautú y otros autores que vamos a ver durante este cursado. Después vamos a hacer un repaso de todo lo visto a lo largo de este taller y como resultado final, o sea, van a ir mejorando lo que es su trabajo de investigación presentado ya y sobre el cual están trabajando. Bueno, nos encontramos en una próxima oportunidad. El profesor Martín o yo vamos a estar a cargo entonces de las clases y de subir los videos, también vamos a contestar sus mensajes que ustedes pueden enviarnos y para aclarar las dudas, o sea, no tengan ningún problema en escribirnos. Ustedes saben que siempre se responde a tiempo, ¿no es cierto? Todos los días yo voy a estar observando el aula, observando la clase para poder responder a sus preguntas. Sí, y finalmente comentarles que vamos a tener 4 encuentros sincrónicos, de los cuales el próximo encuentro podrán encontrar en el cronograma del curso el encuentro que haremos, y bueno, la idea es ahí justamente en esos encuentros poder intercambiar acerca de los avances y de los temas que ustedes vienen trabajando. Bueno, nos estamos viendo.